Buenas noches, ¿cómo estamos? Completamente en vivo acá desde TN23, su programa La Medida. Martes 5 de febrero ya. Sandy, ¿cómo estás en esta noche? ¿Muy bien? Muy bien, Julio. Muy contenta de poder estar contigo compartiendo este espacio y sobre todo informarle a usted temas relevantes. Hablaremos un poco acerca de lo que pasa en torre de tribunales. Correcto. También seguimiento a los partidos políticos, cómo marchan ya las inscripciones. Y una cosa más, ¿te gusta jugar lotería? Sí, pero, pero no en ocasiones no como esta. Pero vamos a hablar entonces sobre estos temas y mientras veamos nuestros titulares. Bienvenidos. La defensa del expresidente Otto Pérez Molina solicita arresto domiciliario para su patrocinado. Exploramos si el exmandatario podría regresar a su vivienda. El caso de un centro educativo que retiene títulos y expedientes por falta de pago es uno de muchos. Conozca qué cobros son permitidos y cuáles están prohibidos por la ley. Inicia la lotería presidencial. Los primeros candidatos recibieron su credencial del Tribunal Supremo Electoral, pero faltan muchos. Son 27 los partidos que aspiran a postular candidatos. Para conocer los datos que surgen del censo, tendremos que esperar hasta mayo. Autoridades afirman que la digitalización de la información continúa. En un juzgado se le dio a conocer el motivo de su detención al diputado José Conrado García, capturado por el delito de lavado de dinero y otros activos. El entrenador José Mourinho se declaró culpable de fraude al fisco en España. Fue sentenciado con una cuantiosa multa, pero se salvará de ir a la cárcel. Nuestro primer tema de análisis. El abogado del expresidente de la República, Otto Pérez Molina, vinculado en los casos por corrupción, la línea y cooptación del Estado, buscará que el juez Miguel Ángel Gálvez le otorgue arresto domiciliario por su estado de salud. Según el abogado defensor César Calderón, desde hace 12 meses solicitaron audiencia para discutir si es posible otorgarle a su patrocinado, el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, una medida sustitutiva, es decir, cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. La petición se hará únicamente por razones de salud. A la fecha, no se ha programado día y hora para la celebración de la diligencia. Lo que pasa es que como la condición cardíaca es irreversible, es un asunto sumamente grave, lo que el médico recomendó, el médico tratante, es que esté por lo menos a 10 minutos de un centro hospitalario que tenga las capacidades para poder atender ese tipo de crisis, y es lo que no se puede lograr dentro de la cárcel. Las autoridades del sistema penitenciario le han informado al juez Miguel Ángel Gálvez que no cuentan con la capacidad de reacción y atención médica para atender al exfuncionario Pérez Molina dentro de la cárcel militar Mariscal Zavala. El informe dice que efectivamente se acepta que el sistema penitenciario tiene protocolos y que esos protocolos no permiten que salga una persona que tiene una crisis. Cualquier persona, no solamente el general Otto Pérez Molina, sino cualquier persona no puede salir inmediatamente de una cárcel. Y de hecho tenemos la experiencia que la vez pasada que tuvo un problema cardíaco tardaron casi 3 horas en sacarlo, lo que significa que realmente es tardío, no se atiende a la persona como es conveniente. El abogado espera que en las próximas semanas el juzgador programe la diligencia solicitada para discutir si es posible cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario para el exmandatario de la Nación, Otto Pérez Molina.
Bueno, analicemos este tema. El expresidente Otto Pérez Molina ha estado internado en el hospital militar desde hace varios meses ya. El sistema penitenciario guatemalteco no garantiza, dice, tener la capacidad de respuesta y acción ante una emergencia médica. Según la defensa de Pérez Molina, él necesita estar a no más de 10 minutos de un hospital que tenga las capacidades necesarias para atenderlo en una emergencia cardíaca. Sin embargo, el sistema penitenciario dice que es para ellos absolutamente imposible trasladarlo en ese tiempo tan corto. Recordemos que el año pasado Otto Pérez Molina fue operado y se le cambió el cardiodesfibrilador que utiliza ante la arritmia que padece. Y acá en A la Medida, tú recordarás, cubrimos precisamente ese traslado que se hizo de emergencia del sistema penitenciario hasta el hospital en su momento, Sandy. Así es, Julio. Te pregunto, y para iniciar este tema de análisis, sí, los delitos por los cuales a él se le están vinculando o señalando, ¿pueden acceder a una medida sustitutiva como el arresto domiciliario? Voy a ser bien claro y muy corto en esa respuesta, pero después me voy a ampliar. No lo gozan, pero aquí es donde me voy a ampliar. A ver, Otto Pérez Molina está privado de libertad como muchas otras personas desde el año 2015. Sí. Que dice nuestro Código Procesal Penal, Sandy, que la prisión preventiva debería de durar un periodo de 3 meses, la fase de investigación, que se podría extender al doble, es decir, hasta 6 meses. Pero es que ya van a cumplirse pues prácticamente los 4 años. Entonces uno dice, después de 4 años que todavía no estemos ni pensando en llegar a la tercera fase del proceso penal, que es el juicio oral y público, aquí es donde aplica algo que en derechos humanos, en este caso por el debido proceso, que es un derecho que tienen todos los privados de libertad, se llama un arresto domiciliar doctrinario, pero por razones humanitarias. Y en este caso la razón humanitaria es una enfermedad grave, crónica, que padece del corazón. Y es ahí donde eventualmente, después de tener el análisis pericial, en este caso del INASIF, el juez Miguel Ángel Gálvez podría otorgar la medida. Podría hacerlo, y poniendo entonces en la mesa todos los elementos, los exámenes médicos, la situación, la complicación que tuvo el año pasado, entonces, por esta situación que él padece de salud, ¿tú crees que al final el juez pueda acceder a esta medida? A ver, Sandy, yo creo que con las condiciones adecuadas de seguridad, ¿verdad?, para evitar, por ejemplo, una posible fuga, sería pertinente, y voy a explicar por qué. Y aquí ya no estamos hablando de personas en lo individual, en este caso pues le toca a Otto Pérez Molina, el expresidente, pero es que recordemos los antecedentes que se han tenido en estos casos de alto impacto, las personas que han muerto por la no atención médica, por la negativa precisamente de llevarlos a un hospital, personas que se han quitado la vida bajo la forma de suicidio dentro del sistema penitenciario, y yo creo que eso lo tenemos que evitar. A todas luces, el sistema penitenciario no cuenta con un hospital, Sandy, y si sucede una emergencia de estas, pues creo que tampoco el sistema de justicia guatemalteco ganaría mucho con perder la vida de alguien que todavía está procesado, en este caso, o vinculado temporalmente a un proceso penal, porque ese proceso penal además parece que se va a extender ad eternum. Por supuesto, y esto también pone en tela de juicio y sobre la mesa también la atención médica que puedan recibir los privados de libertad, porque recordemos que muchos están en proceso y que dice la ley, gozan de una presunción de inocencia, es decir, todavía no se ha logrado establecer si son culpables o inocentes. Se les debería garantizar ese derecho a la salud para de esta forma evitar finales como los que ya mencionaste tú. Entonces, no está preparado el sistema penitenciario para atender estas situaciones. Para nada. Me gusta el punto de vista que estás tocando. Yo ni siquiera lo había imaginado, pero es muy cierto. Es decir, los únicos derechos que llegas a perder, obviamente cuando estás ya condenado en sentencia firme, pues obviamente es la libertad, ¿no? La libre locomoción, pero son los derechos cívicos y políticos y ese libre desplazamiento que puedes tener, pero todos los demás derechos, incluyendo el derecho humano a la salud, no lo pierdes, y es ahí donde, ojo con esto para el sistema de justicia, pues Gálvez en este caso, y el sistema penitenciario mismo, porque si no, pues podríamos tener otra víctima del sistema. Así es, tenemos otros datos que queremos agregar para de esta forma ampliar y darles detalles de este caso. Claro que sí, Sandy. Ninguna medida podrá ser adoptada por parte del juez contralor sin antes, eso sí, tener el informe médico forense practicado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INASIF. Recordemos que la teoría procesal penal determina que en Guatemala la prisión preventiva, como ya dijimos, no debe exceder los 6 meses y aquí pues por años ya la ha excedido. Sin embargo, Otto Pérez Molina está privado de su libertad en este sentido desde el año
2015. Evidente es, a todas luces, Sandy, no solo la lentitud de los procesos penales en Guatemala, sino el riesgo latente que se corre de inclusive tener un fallo, una sentencia que pudiera eventualmente llegar a ser acusatoria, pero si ya los acusados no te llegan porque mueren por cuestiones de salud en las carencias del sistema penitenciario, entonces la justicia termina siendo también muy injusta. Hay algunos que se oponen a que se le dé esta medida sustitutiva a Otto Pérez Molina e indican la posibilidad de una fuga. Pero, por ejemplo, claro, ¿qué medidas se podrían establecer para garantizar que él pues pueda permanecer en el territorio y que pueda estar acudiendo a las citaciones, claro, a las audiencias? Claro, este es un riesgo que siempre está latente. La primera medida debería ser lo que ya está aprobado en ley, pero que yo no entiendo por qué si se aprobó, ya casi van a ser 2 años de ello, Sandy, y hay un reglamento también que se aprobó, es el sistema de los brazaletes, ¿te recuerdas? Los brazaletes electrónicos, pero como no se han implementado en Guatemala, entonces hay otro tipo de medidas, desde las cauciones económicas, que en este caso ya no aplicarían, pero sí el hecho de poder tener inclusive la vigilancia, ¿verdad?, cercana de las fuerzas de seguridad para que no pase nada de eso. Yo quiero dejar este tema con una pregunta en el aire, Sandy. Si esto está pasando en los casos que son mediáticos, ampliamente conocidos, ¿qué le pasará a aquel guatemalteco olvidado por ahí que está privado de libertad por cualquier situación que necesita atención médica? No sé. Muy buena pregunta, Julio, y qué Gracias. mejor manera de poder terminar este tema y que usted también pueda analizar la situación. Aquí no estamos para defender a nadie, simplemente estos son los elementos que se han dado a conocer para que de esa manera usted también formule su propia opinión. De esta forma llegamos al primer bloque, vamos a concluirlo y hacemos una pausa, ¿te parece? Hacemos una pausa, pero ojo con los cobros que le puedan hacer por ahí en las instituciones educativas. Somos a la medida. Ya volvemos. Agradecemos por continuar con nosotros. El Ministerio de Educación y la DIACO trabajan en conjunto para atender las denuncias sobre cobros excesivos, como el caso que se ha registrado y denunciado en un colegio en la zona 3 de Misco, donde han retenido la documentación de estudiantes. Tras darse a conocer la denuncia sobre la retención de papelería y un cobro de 1,000 quetzales por parte de estudiantes de un colegio de la zona 3 de Misco, el Viceministerio de Educación indicó haber sido notificado. Justamente ayer nos remitieron el expediente, estamos analizándolo, no hay motivo para retener papelería, siempre la dirección departamental juega un papel mediador para que esta papelería le sea entregada a los padres de familia. Creo que hay problemas de otros cobros para obtener los títulos en el ministerio. El trámite es completamente gratuito, no debiera de haber un cobro por esto, pues excepto aquellos cobros administrativos que signifiquen un mensajero para ir a traer y a dejar cosas, pero no debiera de cobrarse abultadamente esto. Estamos estudiando, me parece que es un colegio de la zona 3, el colegio Rosell, tengo entendido, y vamos a activar los expedientes que sean necesarios. El director de la DIACO, Alejandro Pereira, resaltó la importancia que tiene la denuncia e insta a los padres de familia a llamar en casos como este. Efectivamente, debemos hacerle saber a toda la población de que puede denunciar todo este tipo de anomalías que ocurren. Ningún establecimiento puede retener la papelería. Debemos separar dos cosas. Una cosa son los cobros y otra cosa pues es la papelería. No tienen por qué estar reteniendo la papelería. Si ocurre esto, pues por favor denúncienlo al 1544. Hasta el momento, la DIACO ha recibido 160 denuncias por cobros extras, tanto en establecimientos públicos como privados. Se debe a varios rubros, ¿verdad? Hay tanto denuncias a colegios privados como a escuelas públicas. En el caso de escuelas públicas, el principal rubro es por cobros indebidos, ya que se está cobrando cierta cantidad, aduciendo que es para limpieza o que es para alimentos, ¿verdad? Para preparación de alimentos. En el caso de establecimientos educativos, el principal rubro es por obligatoriedad de compra de útiles en el establecimiento, los cuales pues vamos a verificar si es así o no. Asimismo, también hemos recibido algunas denuncias que están cobrándole por alguna cuota extracurricular, la cual pues no es obligatoria que lo cobren los centros educativos.
este tema, de conformidad a lo que dice el Ministerio de Educación, los colegios tienen autorización únicamente para 3 tipos de cobro. ¿Cuáles son estos? Los servicios curriculares, que corresponde obviamente a la cuota mensual y de inscripción. También están incluidos ahí los denominados exámenes de recuperación. Además, tienen derecho a cobrar los servicios extracurriculares, que es lo que se hace en una jornada posterior a la que ya está establecida y que tiene diversos objetivos, como por ejemplo reforzar el aprendizaje de los estudiantes, pero que no son cursos de carácter obligatorio vinculante, simplemente son servicios adicionales. Y además hay otro tipo de servicios extras, como el servicio, por ejemplo, de bus, de útiles, de uniforme, de excursiones, que en todo caso deben de ser debidamente facturados y que son sujetos del pago de impuestos, pero que tampoco son obligatorios. Sin embargo, el hecho de que no te quieran dar como alumno, me refiero, ¿verdad?, un título cuando tú ya lo ganaste, o no te quieran entregar la papelería también como alumno por una deuda que tienen tus padres, eso es absolutamente ilegal y no lo pueden hacer. No estoy diciendo que entonces vaya y ya no pague el colegio, por supuesto que páguelo, ¿verdad?, a los señores padres de familia, pero no se lo pueden negar al alumno. Por supuesto, porque mira, entonces si el colegio no te agrada porque están realizando cobros excesivos, ¿correcto?, y no autorizados, o en la currícula, pues bueno, también la forma de enseñanza-aprendizaje tampoco parece, y quieren cambiar al estudiante de establecimiento educativo, no lo puedes hacer, porque lo primero que te van a solicitar en el otro establecimiento es la papelería. Así es, correcto. Entonces, si no te la dan, si te la retienen como una forma para poder de esta manera asegurar su pago, también están castigando al estudiante. Y si, por ejemplo, con el tema de los graduandos tampoco dan esta papelería, tú no puedes buscar un trabajo. Entonces, al final te están vedando el derecho a la educación y también el derecho a tener un trabajo digno. Lo has dicho de una manera magnífica, Sandy. De hecho, ese es el análisis verdaderamente. Y es por eso que no se puede retener este tipo de papelería. A ver, decir, por supuesto que si alguien estudia en una institución privada, se supone que hay personas responsables que son los adultos, los padres generalmente, que tienen que pagar. Por supuesto. Pero aún con una deuda que puede ser de 1 mes, 2 meses o así fuere todo el año, lo que no está permitido es sancionar al joven de la forma que tú lo dijiste. Primero, en su derecho que tiene a la educación, recordemos que ese es un derecho humano, y el derecho al trabajo, que tú muy bien mencionaste, es otro derecho humano. Por eso, cuando esto sucede, usted también como padre de familia, pero todos los alumnos tienen la oportunidad de plantear las quejas ante el Ministerio de Educación, pero también de hacerlo ante la DIACO, porque esto es absolutamente ilegal. Y ahí también debe funcionar, fíjate, otra defensoría, que en este caso es la que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde también se puede acudir. Exactamente, del consumidor y el usuario. Del consumidor y el usuario, bravo. Definitivamente estos casos nos hacen pensar nuevamente en que los cobros ilegales se han registrado. Por ejemplo, el año pasado recordemos que ya el Mineduc dijo, por cobros, por graduaciones no se pueden realizar. No más. Se dejaron de hacer en varios establecimientos educativos, pero se recibían denuncias de padres que en otros todavía se seguían haciendo. Entonces, al momento de cualquier pago, de cualquier inscripción y todo el presupuesto que le tienen que dar a usted como padre de familia, tiene que estar este tipo de cobros establecidos. Para de esta manera, entonces, si a usted no le parece el cobro que se hace de alguna situación, como por ejemplo obligan el tema de la compra de útiles en el establecimiento y otro tipo de cobros que son ilegales o no permitidos, allí se tiene que hacer entonces ese reclamo para de esa manera poder presentar la denuncia y para también no seguir enriqueciendo a este tipo de establecimientos educativos. Totalmente cierto lo que estás diciendo, Sandy. Y si me permites, a ver, voy a poner acá sobre la mesa de discusión para que usted también lo analice ahí en casa, algo que suele suceder. Los colegios han dicho, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Exacto. ¿Y qué han hecho? Te hacen un contrato. Tú firmas un contrato a principio de año donde tú te responsabilizas inclusive para el pago. Pero en ese contrato muchas veces, por eso hay que leerlo bien, te ponen una cláusula donde ellos se reservan el hecho de que pueden aumentar o variar, ¿verdad? Casi que a sabor y antojo y a discreción las cuotas y algunos otros pagos. Esto es lo que no hay que permitir. Por eso cuando usted vea algo así, vaya y denúncielo, ¿no? Porque para eso ya se tiene estipulado, ojo, se tiene estipulado por el Ministerio de Educación y los colegios tienen la obligación de exhibirlo. ¿Cuál es la cuota máxima que pueden cobrar? Efectivamente, y mira, al final entonces son distintos motivos o distintas circunstancias que se tienen que analizar al momento de buscar un colegio, porque por ejemplo,
Si tú te vas a la primera opción y bueno, ahí te quedas, a pesar que está esta cláusula, que son letritas muy pequeñas, al final, es cierto. Entonces no les des gusto. Hay otros establecimientos que ofrecen muy buena calidad educativa y que no están actuando de esta manera, entonces buscarlos. ¿Por qué? Porque entonces padres de familia ven este tipo de cobros, pero siguen llevando a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que simplemente los están dejando actuar, los están enriqueciendo. Apañando esta situación. Exactamente, entonces no hacemos nada. Y las denuncias son pocas las que se presentan formalmente. Ese tema es vital. La denuncia también en este caso es importante. Claro. Ya no estamos hablando de denuncias penales, estamos diciendo, usted lo puede denunciar ante el Ministerio de Educación propiamente dicho y ante la DIACO. ¿Me permites compartir más información en este tema, Sandy? Gracias. Está prohibido, como tú bien lo decías, de forma expresa, que los centros educativos públicos, escuche usted, porque por cooperativa o privados realicen cobros destinados a sufragar algún acto de clausura. Tampoco pueden recibir ningún tipo de colectas, de recaudaciones o donaciones para sufragar esos gastos los centros educativos públicos. Sí podrán aceptar donaciones en situaciones especiales, pero solo en casos que estas provengan de familias, escuche usted, de personas que no son alumnos del establecimiento, es decir, donaciones completamente externas. Si usted ha sufrido cualquiera de estas situaciones en lo público o en lo privado, apérsonesese prontamente, como bien lo decía mi compañera Sandy Monroy, a presentar la denuncia donde corresponde. Le volvemos a repetir dónde. ¿Dónde es, Sandy? En el Ministerio de Educación y en la DIACO. Y necesitamos también que al final se pueda tener algún tipo de resultados, porque a veces, ¿cuántos casos no hemos visto de que denuncian una escuela, que señalan? Entonces, primero nos preguntamos, ¿se establece la denuncia formal? Una. Y dos, ¿cuáles son las medidas que toman las autoridades? Porque si solamente reciben entonces las quejas y no les dan seguimiento, seguimos en las mismas. Exacto. A principio de este año tuve oportunidad precisamente de entrevistar a uno de los personeros de la DIACO que se encarga de estos temas. Ellos aseguran que están en la, no solo mejor disposición, sino que en la capacidad precisamente de dar seguimiento a este tipo de denuncias específicamente. Bueno, entonces, si lo afirman, pues pongámoslos a prueba, ¿verdad? Exacto. Lo que no se puede seguir tolerando, Sandy, es este tipo de abusos. Claro. Y perdón, para concluir, si me permites con una frase, casi extorsión en contra de nuestros alumnos. Muy buena definición. Bueno, gracias. De esta forma concluimos con el segundo tema de análisis. Ahora conocemos otras noticias. Hasta mayo conoceremos el total oficial de la población guatemalteca. Así lo precisaron autoridades de economía que establecen que la digitalización de información continúa. La entrega de datos a la población será gradual, según lo precisado por autoridades de economía. Nosotros como población y datos tendremos acceso a partir del mes de mayo. Creemos también que es lo más sano. Recordemos que estamos ahora a las puertas de un evento electoral y creo que es más sano para todos que la información fluya a partir de ese mes. Con todo el proceso censal, pues será una herramienta bastante fuerte para todos los sectores de la sociedad guatemalteca para poder tomar decisiones. Se evalúa la comparación de información con RENAP, mientras que con el TSE dicha información no será utilizada para este proceso electoral. Básicamente no hay ninguna vinculación con el evento electoral. Recordémonos también que la ley electoral dejó de tener una vinculación con el censo para lo que es representación de diputados, entonces no hay ninguna vinculación. Lo que puedan aportar otras instituciones son cuestiones de apoyo y de cruce de información para validar información estadística, pero creemos que con la medición censal superior a un 96%, pues estamos realmente en un buen nivel. Asimismo, se dio a conocer que se realizó el cambio de director del censo. La nueva funcionaria es la chilena Carolina Cavada, que sustituyó al mexicano Eduardo Ríos. Bueno, Sandy, te pregunté cuando iniciamos si te gustaba la lotería. Lotería electoral, de eso vamos a hablar. Pero después de la pausa ya volvemos. Somos a la medida. Temas políticos. El registro de ciudadanos entregó las primeras 3 credenciales a los candidatos oficiales a la presidencia y vicepresidencia de los partidos Fuerza, Vamos y Todo. También aquí tenemos que agregar uno más. La Unidad Nacional de la Esperanza tiene también su credencial. En total son 4 partidos políticos. El primero en llegar fue el partido Fuerza, quien postuló a Mauricio Radford y a Manuel Abundio como binomio presidencial en los próximos comicios. Estamos muy emocionados
somos el primer binomio para poder competir en el próximo evento electoral. Realmente yo quiero hacer un llamado a todos los participantes de todas las organizaciones políticas para que realmente hagamos de esto una fiesta cívica, que sea algo que no conlleve violencia, confrontación, sino que sea una propuesta la que podamos llevarle al pueblo de Guatemala. Luego de ello se presentó el partido Vamos, con sus candidatos Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo, quienes también fueron acreditados como candidatos oficiales. Terminada una etapa más, hemos ya recibido los credenciales. Esperamos que nuestros candidatos a diputados, que ya están inscritos en 17 de los 23 distritos electorales, las principien a recibir ya tenemos las resoluciones en mano. Están pendientes 3 que nos entreguen las resoluciones. El tercer binomio en presentarse a recoger sus credenciales fue el partido Todos. El abogado conocido como Freddy Cabrera y Ricardo Sagastume fueron acreditados como presidenciable y vicepresidenciable. Porque significa que cumplimos con la ley, cumplimos con todos los requisitos. Nadie nos impugnó y ahora precisamente estamos ya inscritos legalmente para poder participar. Pero lo que queremos hacer es un llamado a la conciliación, un llamado a que esta es la oportunidad precisamente democrática para elegir a los próximos gobernadores, a los próximos personas que van a estar precisamente gobernando Guatemala. Entonces hacemos un llamado a la conciliación. Por su parte, el partido UNE fue la cuarta agrupación en llegar por sus credenciales, entregadas a Sandra Torres y Carlos Raúl Morales como candidatos al binomio presidencial. Ya con esto estamos ya listos para participar, obviamente siempre dentro del marco del respeto a la ley electoral. Esperamos que no haya violencia electoral en estas elecciones y esperamos que haya paz social en todo el país, que es lo que se necesita. Obviamente estamos también muy involucrados en que nuestra gente pues esté capacitada para respetar la ley electoral. A ver, Sandy, hagamos el análisis de este tema. El proceso electoral de este 2019 se caracteriza por varias circunstancias, siendo una de las más notables el hecho de que 27 agrupaciones políticas están habilitadas para postular candidatos a elección popular. Hasta el momento, 13 partidos son los que ya han proclamado a su binomio presidencial, pero faltan 14 todavía por hacerlo. Esto se convierte por ello mismo en una especie de lotería electoral, ya que para poder postular candidatos a diputados o alcaldes, los partidos políticos deben también postular a su vez candidato a vicepresidente y a presidente. Esto no necesariamente, al final de cuentas, termina siendo del todo positivo, ya que de esa diversificación es demasiada la oferta electoral, haciendo en este momento, en estas circunstancias, casi imposible para el elector conocer no solo a los candidatos, sino que también sus propuestas de trabajo. Y si a esto le sumamos el detalle de las restricciones establecidas ahora por la modificación a la ley electoral y de partidos políticos, pues el evento electoral tendrá muchos candidatos y poca información. Por supuesto, tenemos otros datos que de una vez los vamos a mostrar para que de esta forma iniciemos con ese análisis, porque, por ejemplo, hay algunos candidatos que se podrían ver afectados, algunos postulados entonces por algunas investigaciones en distintos procesos penales, detalles que por demás hacen incierta esta denominada lotería presidencial 2019. El sistema político guatemalteco se ha caracterizado en esta era democrática por la fortaleza de los caudillos más que de los partidos políticos, y la debilidad de los denominados partidos políticos es que no tienen una verdadera formación y capacitación. A sus bases solamente se constituyen para el proceso electoral. Lamentablemente, otra característica del actual proceso electoral es el surgimiento de medianos y nuevos partidos políticos, los cuales son poco conocidos, como bien apuntabas, y la mayoría de la población pues no tiene mayor información de ellos. Hace más difícil poder elegir entonces en esta ocasión. Es correcto, Sandy. Y con todas estas características o ingredientes para el proceso electoral 2019, y ya casi a manera de conclusión también de este tema, pues ahí está abierta la carrera a lo que hemos denominado acá una verdadera lotería electoral, ¿verdad, Sandy? Efectivamente. Y para poder concluir también y aclarar este tema de las credenciales, por si usted no sabe qué es, las credenciales hacen que valga la inscripción, es decir, validan entonces esta inscripción, y a partir del momento que el binomio
presidencial queda con esta credencial, también hay que mencionar que tienen el derecho de la inmunidad delante juicio. Exactamente. Es correcto. Y con esto, Sandy, excelente conclusión. Nos vamos a una pausa comercial muy breve. Ya volvemos. Somos a la vez. Noticias judiciales. En el juzgado séptimo de lo penal se le dio a conocer el motivo de su detención al diputado al Congreso de la República, José Conrado García. Él fue capturado por la Policía Nacional por el delito de lavado de dinero y otros activos. La Policía Nacional Civil capturó en su casa de la zona 12 de la ciudad capital al diputado al Congreso de la República, José Conrado García Hidalgo, dándole cumplimiento a una orden de aprehensión que el juez séptimo de lo penal autorizó al Ministerio Público en contra del funcionario por la sospecha que cometió el delito de lavado de dinero y otros activos. A su llegada a la torre de tribunales, custodiado por 2 agentes de la institución policial, el parlamentario aseguró que es inocente, que no ha cometido ningún delito y espera resolver de la mejor manera su situación legal ante juez competente. No, que era un allanamiento por un caso del 2013, imagínate, de hace 7 años. ¿En algún momento se presentó a la fiscalía para explicar esto? No, estaba en reserva, sí, yo tengo 2 años en antejuicio, fui el primero que le quitaron al antejuicio. Pero te digo que esto es... ¿Cómo es su captura, diputado? Pues lo tienen que hacer, acuérdate que ellos reciben órdenes. ¿Considera que es un tema político por el tema de elecciones? Claro, claro. Imagínate, no lo hicieron en el tiempo que estaba Aldana. Que lo que voy a quitar los dientes para que... eran trofeos y lo hacen ahora. ¿El diputado el momento fue la intención de citarlo o algo? Fíjate que nada les costaba si yo aquí vivo. Pero como sabes que yo salí hace una semana en una fotografía en donde estoy celebrando lo de Reconciliación Nacional, y ahí me pusieron el dedo. ¿Qué espera usted luego de su captura? Que vengan los abogados y que el juez decida, mi hermano. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en enero del 2017 resolvieron retirarle el derecho de inmunidad al diputado José Conrado García Hidalgo por la posible comisión del delito de lavado de dinero y otros activos al recibir unos cheques de dudosa procedencia. Al parecer, la primera declaración del congresista será este miércoles 6 de febrero en el juzgado séptimo. En la diligencia se resolverá si queda sujeto a una investigación penal y en prisión preventiva. Varios parlamentarios del Congreso de la República se pronunciaron tras darse a conocer sobre la captura del diputado José Conrado García por el supuesto delito de lavado de dinero. Vemos la información en A la Medida. Diputados al Congreso de la República reaccionaron ante la captura del diputado José Conrado García, acusado de lavado de dinero. Los diputados coincidieron en que el parlamentario debió haber sido citado. Refiere a un préstamo que le dieron para comprar su casa. Y es la casa donde vive. No es de ninguna manera producto de un delito y por lo tanto no puede haber lavado. Creemos que desde un principio no habría necesidad, sobre todo de una orden de captura. Él lo pudieran haber citado para aclarecer su situación, pero me parece que esta medida de captura es represiva y la forma de hacerlo obedece a una persecución de diputados de derecha, cuando lo pudieran haber citado para aclarar su situación en tribunales. También van en contra de un diputado de un partido de derecha que tenía casi 2 años de haber perdido la inmunidad, que venía todos los días al pleno. Aquí ustedes lo habían visto. Sin embargo, existe un parentesco entre uno de la FES y el otro de lavado, y entonces vienen y entonces arman este show de irlo a traer a su casa porque lo pudieron haber citado. No había peligro de fuga, él estaba aquí presente. En todo caso, creo que él ya se había puesto a disponibilidad de los juzgados. Desde hace varios meses se le había quitado el derecho a antejuicio, creo que pudo haberse citado en todo caso. Pero bueno, esperamos en primer lugar que se respete el debido proceso, en segundo lugar que se respete la presunción de inocencia, en tercer lugar que ojalá pues que los trámites sean en los plazos establecidos para no ver nuevamente un caso más de personas que guardan prisión
a veces casi el tiempo que tendrían que tener una condena, es lo que guardan en prisión esperando ser escuchados en audiencia. El diputado e integrante de la Junta Directiva, Juan Ramón Lau, indicó que depende del procedimiento que determine un juez y notifique al Congreso de la situación de Conrado García, se hará llamado al suplente de curul. La noticia deportiva de carácter internacional. El ex técnico del Real Madrid, José Mourinho, se declaró culpable de fraude impositivo y fue condenado a 1 año de prisión en suspenso. José Mourinho reconoció que cometió el fraude en 2011 y 2012. Sin embargo, no irá a la cárcel. Las condenas de menos de 2 años a personas sin antecedentes pueden ser suspendidas bajo la ley española. El técnico portugués de 56 años compareció ante un juez en Madrid. En el lugar ratificó el acuerdo al que llegó con la Fiscalía, que incluye el pago de una multa de casi 2 millones de euros, unos 17 millones de quetzales. Se le acusó de defraudar a la Hacienda Española, el equivalente a la SAT en nuestro país, por 3.3 millones de euros en impuestos que nunca se pagaron. El monto defraudado provino de ingresos provenientes de los derechos sobre su imagen, no del salario pagado por el Real Madrid. Mourinho, recientemente despedido por el Manchester United, dirigió al Real Madrid de 2010 a 2013. Hace 2 semanas, el exjugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, también se declaró culpable de fraude fiscal. El delantero portugués recibió una condena de 2 años en suspenso y una cuantiosa multa. Los esperamos mañana. Gracias por su atención. Feliz noche.